perfectamente que vamos a rendir evaluación la próxima semana. Razón por la cual les pedimos, señoritas, señores estudiantes, su asistencia puntual, porque la programación es a inicios de clase. ¿Sí? Concretamente es el próximo miércoles, tenemos una hora para poder rendir el examen entre las 3:15 y las 14:15, pero ese horario es referencial. Así que por favor asistan puntualmente. Calculo que estaremos comenzando 1:30 con la evaluación y probablemente esta durará entre 15 a 20 minutos, no más, por el tipo y el diseño de este examen que vamos a proponer. Así que guerra avisada no mata gente, señoritas, señores estudiantes. Entra todo hasta la lección de hoy, razón por la cual les pido estar sumamente concentrados. Todo lo desarrollado en la asignatura es materia de evaluación, absolutamente todo. Muy bien, entonces avanzamos con lo correspondiente a nuestra lección de hoy. Semana 7, contratación laboral directa, indirecta y modalidades formativas. En realidad es un contenido extenso, razón por la cual solo su concentración va a ser posible de que esto fluya y que no tengamos problemas para efectos de gestión. Muy bien. Contratación laboral directa. La contratación laboral directa, conforme ven ustedes en la presentación gráfica que tienen enfrente, plantea una relación directa entre empleador y trabajador. La contratación laboral directa se puede dividir en contrato a plazo indeterminado, que es el contrato tipo que existe en nuestro país, sus variables, sus alcances. Vamos a definirlos en el desarrollo de la lección de hoy. El contrato sujeto a modalidad de la misma manera que antes se llamaba contrato a plazo fijo, y finalmente lo relativo al contrato a tiempo parcial o contrato part-time, como se le denomina, por el origen anglo, por el origen inglés de la terminología. Entonces, la contratación laboral directa importa la posibilidad de entender una relación entre empleador y trabajador sin intermediarios. Esto es para diferenciar la contratación en materia de trabajo en nuestro país de formas tales como la tercerización, ¿no? O la intermediación de trabajo, que también son formas de contratación, pero con singularidades, ¿no? Con especificidades, situación por la cual el tratamiento tiene estas características. Entonces, cuando la vinculación es directa o lineal, estamos ante el contrato a plazo indeterminado, el contrato sujeto a modalidad y el contrato a tiempo parcial. Aspectos a ser considerados adecuada y oportunamente. De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Supremo 0397-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de acuerdo a su denominación, se señala lo siguiente: en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. La afirmación, digamos que la situación en la que se coloca la legislación de trabajo en nuestro país respecto al tema de contratación es nítida y opta por una situación, digamos, que valora las características de la prestación de servicios antes que cualquier otro detalle complementario, y nos dice que en toda prestación personal de servicios, o sea, utilizando el elemento común tanto de la contratación civil, comercial, cuando el objeto o el propósito es una prestación de servicios, como ocurre en el ámbito de trabajo, en toda prestación personal de servicios remunerados, ya añade un elemento, o sea, retribuidos periódicamente, porque la remuneración es eso, es la retribución o contraprestación frente al trabajo efectivamente prestado, frente al servicio desarrollado, ¿no? De modo periódico. Esa es la diferencia con relación a los honorarios. Pues los honorarios no necesariamente tienen periodicidad, ¿no? Remunerados y subordinados, ya nos da las otras características, ¿no? Nos dice prestación personal de servicios, o sea, con remuneración y con subordinación. Se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. O sea, la definición del plazo indeterminado emerge de esta situación que importa una presunción sustantiva
proveniente de la norma. El contrato de trabajo a plazo indeterminado, que es el contrato tipo, o sea, es la regla general de contratación en materia de trabajo en nuestro país, es una presunción por mandato de la norma. Qué interesante, ¿no? De allí, por ejemplo, que se ratifique algunos aspectos que ya hemos estudiado anteriormente, como por ejemplo el hecho de que el contrato de trabajo no necesariamente tiene que ser celebrado por escrito. Basta con que se produzca una anotación en la planilla, porque donde hay remuneración, donde hay condición subordinada de esa prestación personal de servicios, es válido asumir que estamos frente a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, como lógica consecuencia de aplicación de alcances del artículo 4 del Decreto Supremo 0397-TR. Nos dice algo más nuestra presentación. Sostiene que el contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado. De hecho, no hay un contrato colectivo. En el Perú lo que existen son convenios colectivos, que son otra cosa, y que nada tienen que ver con la contratación vincular de empleadores y trabajadores. Lo que pasa es de que este énfasis se utiliza para diferenciar el concepto de aquel que se utiliza en otros países, ¿no? En la legislación de otros países en relación al convenio colectivo. Al convenio colectivo de trabajo en otros países se le llama contrato colectivo de trabajo. Entonces, el propósito de la legislación hasta esta parte ha sido diferenciar el contenido de uno y otro concepto. Entonces, eso tiene que entenderse de esa manera y no confundirse bajo ninguna circunstancia. O sea, pretender o asumir de que estamos ante un contrato colectivo de trabajo bajo la misma noción del contrato individual, solo que con un alcance plural. Eso no existe, sino que en otras legislaciones lo que se llama contrato colectivo en caso del Perú es el convenio colectivo de trabajo. Muy bien. Entonces, el contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El contrato de trabajo puede ser a plazo fijo o a plazo indeterminado, ¿no? El primero, o sea, el que es por tiempo indeterminado, podrá celebrarse en forma verbal o escrita. El mandato de la norma es claro, ¿no? Puede ser verbal o escrito, o sea, no existe una forma obligatoria, no existe una forma bajo sanción de nulidad establecida por la norma. Puede ser también verbal el contrato indeterminado. Y el segundo, o sea, el contrato sujeto a modalidad, lo que antes se conocía como el contrato a plazo fijo, en los casos y con los requisitos que la presente ley establece, el Decreto Supremo 0397-TR, ¿no? En el caso de los contratos sujetos a modalidad, tiene que celebrarse por escrito y con los requisitos previstos por la legislación vigente. Es expresa la norma en materia de contratación sujeta a modalidad. No está en esta parte de la ley, pero está más adelante. Entonces, la celebración escrita del contrato sujeto a modalidad, porque se registra ante la autoridad de trabajo, es obligatoriamente pues, la fórmula escrita. También puede celebrarse por escrito, dice, contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación. Entonces, queda clarísimo, ¿no?, que los contratos a tiempo parcial también se celebran en forma escrita. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos para adelante. Sobre la definición del contrato de tiempo parcial, y esto es importante. Ya hemos visto que lo que antes se denominaban contratos a plazo fijo, aquellos en los que las partes se ponen de acuerdo sobre el vencimiento del contrato, la fecha límite del contrato nos ubica ante la situación de un contrato sujeto a modalidad. Lo que antes era plazo fijo, hoy se denomina sujeto a modalidad. Las partes se ponen de acuerdo sobre la fecha de un eventual vencimiento, pues esa es la característica diferencial respecto al contrato a plazo indeterminado. En el contrato a plazo indeterminado no hay una fecha límite pactada por las partes. Va a haber un vencimiento, que puede ser por renuncia, por despido, por jubilación, ¿no?, por cese colectivo, por cualquiera de las causales establecidas por ley, porque ningún contrato es para siempre. Nada, absolutamente nada es para siempre. Lo único que se puede considerar es de que hay indeterminación, no se ha fijado una fecha. A diferencia de lo que pasa en los contratos sujetos a modalidad, donde sí se ha fijado una fecha. Y en el contrato a tiempo parcial, el factor diferencial es el que emerge
el análisis de los alcances de los artículos 11, 12 y 13 del Decreto Supremo 0196-TR, que es el reglamento del Decreto Supremo 00397-TR. Y me dirán, ¿y cómo es posible que el reglamento sea un año antes que la norma reglamentada? Pues bueno, en el Perú a veces llueve de abajo para arriba. Lo que pasa es de que originalmente el Decreto Supremo 0196-TR era reglamento del Decreto Legislativo 728, que es del año 1991. El texto único ordenado ya es de 1997. Pero la norma tipo, el Decreto Supremo 0196, ya regulaba, ¿no? Ya reglamentaba a la norma original, antes de la definición de un texto único ordenado. Muy bien, analicemos lo que dicen estos tres artículos. El artículo 11 sostiene lo siguiente: los trabajadores contratados a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento del requisito mínimo de 4 horas diarias de labor. O sea, ya nos indica que un contrato a tiempo parcial es aquel que tiene como duración máxima las 4 horas, o sea, 3 horas 59 minutos, ¿no? Es el equivalente a un contrato por tiempo parcial, como volumen horario de trabajo diario. Aspecto a considerar. Artículo 12. Se considera cumplido el requisito de 4 horas en los casos en que la jornada semanal del trabajador, dividida entre 6 o 5, porque pudiese ser que tenga 2 días de descanso y no solo uno, según corresponda, resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. O sea, también podríamos estar ante supuestos de distribución del volumen horario, y ante esa división el resultado nos dice no sea menor a 4 horas diarias, ¿no? Entonces, en ese supuesto estamos ante un contrato de trabajo a tiempo parcial. Pero además tenemos el supuesto del artículo 13, donde nos dice: el contrato a tiempo parcial será celebrado necesariamente por escrito. Dicho contrato será puesto en conocimiento para su registro ante la autoridad administrativa de trabajo en el término de 15 días naturales de su suscripción. O sea, está clarísimo. El artículo 13 dice que para que exista contrato de trabajo a tiempo parcial, o sea, hay forma establecida por ley, el artículo 13 es expreso, tiene que ser celebrado por escrito. El contrato de trabajo a tiempo parcial tiene que ser celebrado por escrito, de acuerdo con el mandato expreso del Decreto Supremo 001-96-TR, como tenemos en cierres. Perfecto. Muy bien, hemos visto esto. Sobre los contratos sujetos a modalidad. Muy bien. El artículo 53 del Decreto Supremo 03-97-TR, texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sanciona lo siguiente: los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada, que por su naturaleza pueden ser permanentes. O sea, estamos ante situaciones condicionadas por la propia naturaleza de la prestación, que pueden perfeccionar la existencia de un vínculo de trabajo partiendo de circunstancias tan variadas como exigencias de mercado, hasta factores de carácter accidental o temporalísimo, provenientes, como digo, de las condiciones mismas de la actividad, y que de muchas maneras ponen pues contra la pared a la contratación de trabajo, ¿no? Vamos a más adelante ver de qué tipos de contrato estamos hablando, cuál es la naturaleza de esos tipos de contrato, y de esa manera vamos a entender mejor esta explicación general que hemos hecho en esta primera parte de nuestro curso. Pero ya va quedando claro, ¿no?, que la contratación tipo, o sea, la contratación esperada, la contratación ideal en el ámbito del derecho del trabajo, es aquella que se realiza a plazo indeterminado, incluso de manera verbal, con anotación en el plámete registro de la empresa, ¿no?, que va a dar lugar, por supuesto, a la planilla electrónica mensual, donde habrá indicación de montos sobre la percepción material de la contraprestación, o sea, del pacto al que se ha arribado con el trabajador, y que deberá de representar en el ámbito práctico la cancelación de las remuneraciones. Eso en el ámbito indeterminado.
También por excepción, porque la ley lo admite, hay otros dos tipos de contrato en los que la forma escrita sí es obligatoria, porque son contratos que se van a registrar ante la autoridad de trabajo, donde el pacto en nomenclatura, el pacto textual es fundamental, donde los alcances de la relación de trabajo van a desprenderse de ese pacto, y en el cual se han establecido, por ejemplo, como lo estamos viendo hasta ahora, primero, que la prestación diaria volumétrica de la actividad, o sea, la jornada, puede ser inferior a las 4 horas para configurar un contrato a tiempo parcial, y que la sumatoria de esas parcialidades, ¿no es cierto?, no exceda la mitad de las 48 horas semanales, siempre y cuando la prestación sea en 6 días, o el promedio equivalente cuando la prestación es en 5 días a la semana, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle. O sea, el promedio, ¿no?, tiene que dar algo por debajo de las 4 horas diarias. Porque si estamos hasta las 3 horas con 59 minutos bajo la lógica, digamos, de la vinculación natural por mitades, ¿no?, nos estamos ubicando en un contrato a tiempo parcial. Pero para que esto sea válido, tiene que ser celebrado por escrito y registrado ante la autoridad de trabajo. Más, en el caso de los contratos sujetos a modalidad, el tipo de relación, los alcances de la relación de trabajo, la forma en la que se va a desarrollar la relación de trabajo es exactamente, ¿no?, la misma que en el contrato indeterminado. La única diferencia es de que esa vinculación tendrá límites. Entonces, la situación que se expresa, la situación que se valida para efectos de la duración de ese vínculo de trabajo es la fecha, el plazo que se haya podido pactar entre trabajador y empleador. O sea, se ha establecido una fecha límite para la realización de las actividades en ese tipo de contrato. Por eso es de que antes a estos contratos se les denominaba contrato de trabajo a plazo fijo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia respecto del tratamiento que hoy bajo la nomenclatura actual le da la institución. Muy bien. A ver, al señor que nos está escribiendo reiterativamente, cuando uno tiene dificultades, no ingresa a la hora, no está autorizado, no tiene patente de curso en esta asignatura para reventarnos el chat. En esta asignatura no utilizamos el chat, ¿de acuerdo? Si alguien tiene inconvenientes particulares luego que se ha terminado el control de asistencia, se dirige de acuerdo al reglamento de la universidad un correo electrónico justificando su situación de manera documental. Pero por favor ya deje de interrumpir, porque lo único que está logrando con sus reiterativos mensajes es interrumpir la clase. Por favor, se les suplica encarecidamente. Hay un mecanismo harto explicado porque todas las clases se explica que eso debe de pasar, pero no, el estudiante tiene que salirse con la suya, el estudiante tiene que interrumpir porque tiene dificultades, porque llegó tarde, porque el sistema no le respondió. Discúlpenme, nosotros no vamos a parar la clase para estar atendiendo trivialidades de ese orden. Para eso existe el mecanismo asíncrono y es el correo electrónico. Y se hace uso de él conforme al reglamento. Ya hemos llamado la lista, hasta en 2 oportunidades y en 2 tiempos. Hemos dado la oportunidad de que se subsane levantando la mano. Ya, eso se acabó. Si el estudiante tiene dificultades subyacentes, tiene un mecanismo para hacerlo valer, pero por favor no interrumpa la clase. Así de sencillo es y pues bueno, ante la insistencia habrá que actuar de esa manera. Y no es el delegado o la delegada de curso la persona llamada a resolver esos temas. Para eso no sirve el delegado. Existe una indicación expresa en esta asignatura. Indicación a la que tenemos que estar atentos, pues estamos a la mitad del curso y no sabemos cómo se desempeña esta asignatura en esas materias. Realmente sorprende la actitud de algunos estudiantes. Realmente sorprende. Por favor, que sea la última vez que estamos haciendo aclaraciones de este tipo, respecto a situaciones tan pueriles. Muy bien, continuamos. Sobre los contratos sujetos a modalidad, la presentación que tenemos enfrente nos confronta a 3 grupos, a su vez integrados por 3 modalidades diferentes de cada contrato, con sus propias características y alcances. Lo relativo a este grupo expreso, explícito de contratos, se puede advertir en los artículos 54, 55 y 56 del Decreto Supremo 0397-TR. Allí está la fuente de la explicación que vamos a dar a continuación.
Ya es obligación del estudiante ir a la fuente, revisar las normas y profundizar en el conocimiento de estos temas. Los tres grupos son los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y los contratos de obra o servicio. Cada uno, ¿no?, connotado, vuelvo a repetir, por sus propias características y sus propios alcances. Dentro de los contratos de naturaleza temporal, queda clarísimo, el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, el contrato por necesidad de mercado y el contrato por reconversión empresarial. Dentro de los contratos de naturaleza accidental, el contrato ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. Y dentro de los contratos de obra o servicio, el contrato específico, el contrato intermitente y el contrato de temporada. Los vamos a explicar muy brevemente. Si bien es cierto, habría mucho que decir en relación a ellos, y ya pues por razones de nuestra evaluación de la próxima semana no vamos a tener control de lectura sobre este tema, pero en las clases sucesivas algo más vamos a decir sobre esto que va a permitir una comprensión más amplia de lo que estamos tratando. Pero mientras eso ocurre, la explicación que vamos a dar, entendemos, debe de ser suficiente para comprender de qué estamos hablando. Recuerden que detrás de la denominación que la norma le da a esta parte, a este apartado de nuestra asignatura, detrás de la denominación está el componente subyacente de cuál era el tratamiento que le daba la legislación anterior. Un contrato sujeto a modalidad es lo que antes se conocía como un contrato a plazo fijo. ¿Qué es un contrato a plazo fijo? Aquel en el cual la norma ha fijado, ¿no?, implícitamente la formulación de una fecha de caducidad, de una fecha de vencimiento. ¿Cuál es esa fecha? La que las partes pactan. Dicho de otro modo, en los contratos sujetos a modalidad, las partes definen, asumamos que hoy se está firmando ese contrato y definen que ese contrato va a vencer el 31 de diciembre del año 2022. Pues esa será su fecha de vencimiento, esa será su fecha de caducidad, esa será su fecha límite, pero como consecuencia del acuerdo de las voluntades, pero porque la ley lo permite, porque existe esa categoría. Y para la validación de este tipo de instrumentos será necesario, será suficiente que el instrumento, o sea, el documento, porque tiene que celebrarse por escrito, sea registrado ante la autoridad de trabajo. Estos contratos se registran ante la autoridad de trabajo, lo cual no quiere decir que la autoridad de trabajo los va a revisar o los va a santificar como consecuencia de su presentación. Simple y llanamente significa que los van a verificar en sus requisitos formales y les van a asignar un asiento dentro de la lógica correspondiente a el registro en nuestro país. O sea, el componente formal, ¿no?, es intrínseco y el componente formal es el que estamos expresando para efectos de la disipación de cualquier tipo de duda. Cuando hablamos del contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, estamos hablando de la realización de actividades empresariales en cualquiera de sus facetas que pudiese significar la apertura de un negocio, ¿no? O en su caso, el desarrollo de actividades distintas dentro del ámbito, digamos, comercial, industrial, productivo de la empresa, que signifique una nueva actividad. Puede hacer que la empresa se está inaugurando, puede hacer que la empresa está comenzando tareas, o puede hacer que estemos ante una actividad distinta, ¿no? Digamos, en los dos supuestos, hemos constituido una empresa y esa empresa se va a dedicar a actividades financieras, ¿no? Entonces, nos dedicamos a actividades financieras de la banca comercial y como tal, ¿no?, vamos a iniciar nuestra operatividad, ¿no? Nuestras funciones van a tener inicio. O alternativamente, tenemos esa empresa dedicada a actividades financieras, pero además vamos a, desde el año que viene, vamos a desarrollar actividades vinculadas con la prenda, ¿no? Vamos a recibir en prenda joyas, valores, para que eventualmente los acreedores puedan recuperarlas si es que pagan el importe del monto facilitado como consecuencia de esas entregas en prenda o de esas entregas pignoranticias, como dice el Código Civil. Puede ser, sí. O sea, en el primer caso es una actividad totalmente inicial,
punto de partida, o sea, punto cero y apertura, y en el segundo es algo que pudiendo estar ya en funcionamiento la empresa, da lugar a un entorno de actividad complementaria. Así de simples. Muy bien. Entonces, bajo esos supuestos, se justifica que pudiese plantearse un contrato de naturaleza temporal. Yo no sé si el inicio de mis actividades pues, va a dar lugar a digamos, un entorno ocupacional exitoso, auspicioso, ¿no? Tal vez los 6 meses que he previsto van a ser más que suficientes y de pronto hasta ahí nada más va a llegar mi relación con el trabajador. Pero tal vez se da la posibilidad de una prolongación, razón por la cual el contrato ya se volvería indeterminado. O yo tengo siempre una actividad financiera, digamos, estándar, habitual, ¿no? Desarrollo créditos, recibo ahorros, en fin. Y esto de entrar en el ámbito de las prendas, ¿no? De la entrega en prenda de valores, puede ser algo totalmente nuevo. Yo no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal, entonces, pues preveo 6 meses para efectos de contratación de personas para atender ese tipo de tareas. Tal vez junto con el vencimiento del contrato también se cierran las actividades en relación a esos rubros y no hay más. Tal vez, digo tal vez, como eventualidad. Entonces tendrán que tomarse las medidas correspondientes, ¿no? O sea, simple y llanamente es, digamos, una facilidad que la norma le otorga a los empleadores para poder desarrollar bajo esta premisa, ¿no? Contratos temporales, ¿no? Frente a situaciones que no son habituales, no son de todos los días o no duran todo el tiempo en la actividad productiva. Eso es lo que se trata de expresar. Veamos el contrato por necesidades de mercado, ¿no? Digamos que durante la pandemia, algunas empresas pues se han tenido que adaptar a la circunstancia, ¿no? Y desarrollar actividades que originalmente no estaban previstas en su rubro, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, no sé, algunas salas de apuestas pues han vuelto farmacias, ¿no? Hemos visto cómo discotecas se han vuelto en restaurantes. Entonces, las necesidades del mercado, el mercado está imponiendo ciertas situaciones vinculadas al consumo que obligan a un reajuste desde el punto de vista del empleador. Entonces, esa situación habilita, justifica que se pueda contratar temporalmente cierto volumen de trabajadores mientras se atiende esa necesidad temporal mercantil. Entonces, puede ser 3 meses, 4 meses, de pronto un año, ¿no? Lo que sí no es válido, y esto ya lo voy adelantando porque es de aplicación a cualquiera de las modalidades, es ir ampliando los periodos de la necesidad, porque eso ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional como una manipulación patronal y por tanto una desnaturalización del contrato, convirtiendo al contrato modal, al contrato sujeto a modalidad, en un contrato a plazo indeterminado. Eso a considerar. Veamos el contrato por reconversión empresarial. Esto también durante la pandemia lo hemos visto, ¿no? Negocios completos que han entrado en actividades diferentes. Por ahí, por ejemplo, vi como una academia de preparación preuniversitaria se convirtió en un restaurante, ¿no? Entonces, eso es una reconversión empresarial. Eso es darle un giro distinto a la actividad medular, al core business del negocio. O sea, mirar una actividad totalmente diferente. Es como dar un nuevo inicio, ¿no? Como dar un reimpulso a las actividades productivas. Frente a eso se justifica perfectamente que en términos operativos y en el caso que nos interesa, en términos contractuales, de vinculación de personal, pudiese, ¿no? Desarrollarse un contrato que habilite la ruptura de la regla general, que es la contratación indeterminada, para proceder a la contratación temporal de un trabajador por tan solo unos meses. Entiéndase, señoritas y señores estudiantes, una vez más, que en nuestro país el propósito de la contratación es el vínculo indeterminado. Por mucho tiempo y de modo perverso se ha puesto de moda eso de contratar por periodos breves. Se ha creído de que esa es la forma correcta. Es más, que para que uno consiga su vinculación indeterminada tiene que ser contratado en momentos y por lapsos cortos para dar lugar a una resultante diferente. Se ha creído, pero eso no es así. Ninguna parte de la legislación lo auspicia. La regla es al revés.
Y por eso es que los empleadores han tenido y siguen teniendo todavía una serie de problemas y de implicancias en relación a este tema. Veamos ahora los contratos de naturaleza accidental. Se nos habla del contrato ocasional, del contrato de suplencia y del contrato de emergencia. Asumamos en el ámbito de la ocasionalidad. Estamos en un colegio, este es un centro educativo particular, ¿no? Que por este inicio de actividades para este año ha necesitado pues el pintado de sus instalaciones. Esto es algo muy ocasional, ¿no? Eso es algo episódico. Uno no pinta las instalaciones todo el tiempo, ni todos los meses. No forma parte del core. Finalmente, hasta un colegio mal pintado o despintado podría seguir funcionando. ¿Cabe la posibilidad de echar mano de un contrato de trabajo para ese tipo de tareas? Perfectamente, la ley lo habilita, lo cual no quiere decir que estratégicamente pudiese utilizarse un contrato de naturaleza civil para esa tarea, ¿no? La empresa tendrá que medir sus propias variables. Aquí simplemente estamos explicando lo que la fórmula legal prevé para circunstancias de este tipo. Por supuesto, y tal vez en el ejemplo pequeño, doméstico, del pintado de ambientes, en el caso de un centro educativo, de un plantel particular, la fórmula pues resulta episódica y muy corta, ¿no? Pero imaginémonos, por ejemplo, el pintado de un barco desde el punto de vista de la marina mercante. O imaginémonos, pues, no sé, de pronto la señalética o la señalización de un ferrocarril, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de actividades a gran escala por periodos de pronto mucho más largos, ¿no? Que tal vez no se justifican desde un punto de vista comercial, civil, y en todo caso, en el ámbito del derecho del trabajo, sí tienen un acicate más específico, mejor, mayor. Entonces, para eso existe esta formulación que sin llegar digamos, al exceso que significaría un contrato de trabajo indeterminado, permite que se eche mano de una alternativa temporal con la adecuada justificación. En el ámbito de la suplencia estamos ante un supuesto totalmente diferente. Los suplentes tienen la misma noción de la suplencia en el ámbito deportivo, ¿no? Un jugador suplente es alguien que espera su turno ante alguna eventualidad del titular, porque el titular está en la cancha. Más si se produce la eventualidad, el suplente lo reemplaza. En el ámbito del derecho del trabajo es exactamente igual. La suplencia importa un reemplazo de un titular, que por razones diversas no se puede desempeñar temporalmente. Asumamos periodo vacacional, asumamos licencias, ¿no? X, una licencia por maternidad, por ejemplo, que en el caso de darse, aísla a una trabajadora de su centro de trabajo por 90 días, ¿no? La separa, generando una suspensión temporal del vínculo de trabajo por 90 días. ¿Y qué pasa si ese puesto es clave y no puede estar desabastecido? Alguien tiene que cubrirlo. Entonces, se toma los servicios de otro trabajador en el marco de otro vínculo laboral. No es el vínculo laboral de la persona que está descansando o que está con licencia. Es otro vínculo laboral que cubre la necesidad operativa de la empresa, pero por el lapso que también dura la circunstancia, ¿no? Que dura el hecho habilitante, por el mismo tiempo que tiene de duración aquel factor que da lugar al motivo de la suplencia, ¿no? Digamos, los 90 días de descanso pre y postnatal, 45 de prenatal, 45 de postnatal, esos 90 días perfectamente se cubren bajo el prurito de un nuevo contrato que durante esos 90 días va a estar a cargo de otro trabajador, al cual se le deben remuneraciones y prestaciones seguramente análogas, ¿no? Que tiene que entenderse desde ese punto de vista. El contrato de emergencia es algo diferente al ocasional, porque como su nombre lo indica, responde a situaciones imprevisibles, irresistibles, ¿no? A circunstancias muy propias de la actividad, pero totalmente imprevisibles. Asumamos, por ejemplo, que estamos en el mismo colegio, donde bajo formato ocasional se necesitaba el pintado de instalaciones. Pero fruto de un cortocircuito vuelan todas las computadoras del colegio, del plantel. Y lo que se requiere, pues no solo es un mantenimiento de los equipos, sino de pronto hasta una reprogramación, una actualización de software, en fin.
X variables técnicas para facilitar su funcionamiento. Se ha presentado la emergencia y de pronto eso no va a durar pues 2 días, 3 días, de pronto por el volumen de equipos que se tuvieran que atender, dura pues 20 días o un mes, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, pudiese ser que el ejemplo del colegio y tanto el tema del pintado como del mantenimiento de las computadoras pudiese ser muy puntual, muy específico, muy pequeño, ¿sí? Y muy breve. Pero imaginémonos en otro tipo de actividades donde se presentan situaciones emergentes no previstas que eventualmente pues, no justifican vinculación civil, sino vinculación de trabajo por periodos más largos y vinculación con personal que seguramente se ha de desempeñar 1 mes, 2 meses, 3 meses en la solución de un problema en concreto. Se puede presentar, de hecho, se ha visto en el pasado y de pronto en un análisis costo-beneficio termina siendo mucho más barato que la contratación de personal mediante locación de servicios o eventualmente la contratación de empresas, o sea, de personas jurídicas que brinden un servicio con su propio personal. Dependerá de las circunstancias. Las normas de este tipo, señoritas y señores estudiantes, no le recomiendan al empleador qué hacer. Las normas de este tipo no se sustituyen al empleador y a sus ejecutivos. O sea, no les dicen a ti te conviene A o te conviene B. Lo que hacen las normas de este tipo es prever situaciones genéricas que si calzan con la situación descrita y son finalmente lo que favorece los intereses de las empresas y de las corporaciones, se implementan. Pero si no, se puede echar mano de otras figuras. O sea, no porque están previstas en ley significa de que sean las únicas y las que deban de utilizarse. Son una entre algunas otras que están previstas probablemente en legislación de otra naturaleza. Dependerá, por supuesto, de la experiencia, del conocimiento de los abogados que eventualmente sugieran algunas modalidades contractuales por encima de otras modalidades contractuales, el echar mano de estas. Nosotros nada más las enseñamos, las explicamos en cómo pudiesen presentarse y aplicarse. Pero eso no significa de que necesariamente sean las que deban de utilizarse ante una circunstancia de este orden. Y tampoco significa de que sean las únicas, porque en definitiva, vuelvo a repetir, existen algunas tantas más allí que se pueden verificar, pero que no corresponden al derecho del trabajo, razón por la cual no las explicamos ni en esta lección ni en esta asignatura. Aspectos a considerar, señores estudiantes, para que no se generen confusiones. Veamos ahora lo relativo a los contratos de obra o servicio. Probablemente son los tipos de contrato modal más utilizados, los más recurridos, ¿no? Los más frecuentes en el ámbito de la contratación en nuestro país. Tenemos al contrato específico, al contrato intermitente y al contrato de temporada. Son contratos para obra o servicio específico, ¿no? Contratos para obra o servicio intermitente y contratos para obra o servicio de temporada. Los contratos para obra o servicio específico, como su nombre lo indica, son aquellos en los cuales la naturaleza de la actividad va a definir la duración de la contratación. Digamos, hemos habilitado el departamento de contabilidad. No existía contabilidad en la empresa. Entonces, vamos a necesitar servicio específico de contabilidad intramuros, ¿no? O sea, un contador, un auxiliar contable, probablemente durante 1 año. Vencido el plazo previsto para esa contratación, tendrá que preverse si una renovación de ese vínculo automáticamente va a significar como contingencia la creación de un vínculo de trabajo a plazo indeterminado en esa empresa, ¿no? O eventualmente el vencimiento de esa relación para la contratación de otro trabajador. ¿En qué condiciones? Eso tendrá que verse, ¿no? Tendrá que ser materia de estrategia entre quienes están a cargo del área de recursos humanos y quienes manejan la parte legal, particularmente la parte contractual en materia de derecho de trabajo de esa empresa. Es fundamental que se tenga en cuenta. La legislación sustantiva de trabajo dice que este tipo de contratos pueden durar hasta 5 años. Sin embargo, la jurisprudencia dice que renovar cualquier contrato en la duración que tenga ya puede interpretarse específicamente como una desnaturalización de ese vínculo. ¿Por qué? Porque el empleador tiene capacidad de control sobre esa relación. El empleador sabe para qué y por cuánto tiempo necesita ese puesto cubierto bajo la lógica de un perfil. O sea, hay un perfil que se tiene que cubrir para la contratación de ese puesto. O sea, ese puesto tiene un perfil y parte de ese perfil es su duración.
Entonces, si alguien lanza a reclutamiento un puesto de trabajo por un año, ¿qué justifica que en ese puesto exista un desempeño de un año y un día? Si eso pasa, quiere decir de que lo único que estoy haciendo como empleador es disimular una relación de trabajo indeterminada bajo el ropaje de una relación de trabajo a plazo determinado. Quiere decir que estoy aparentando una vinculación, ¿no? Que no debería de tener fecha de vencimiento para obtener alguna ventaja desde el punto de vista productivo, en la lógica de que la vinculación sí va a durar pues 6 meses, un año, 2 años. Entonces, tampoco la legislación, menos aún la jurisprudencia, están en disposición de ir soportando esas vacilaciones de parte de los empleadores, ¿no? Entonces, que se entienda de que este tipo de situaciones tienen que hacerse con la mayor seriedad y con el mayor criterio posible. En el ámbito de los contratos por intermitencia y por temporada, algunas veces se han presentado confusiones. Y para explicar la diferencia entre estos, pues vamos a acudir a determinados temas. El contrato intermitente es el denominado contrato prende y apaga. Son contratos que se activan cuando es necesario y se desactivan cuando no lo son. Se ha echado mano a este tipo de contratos precisamente durante el periodo de pandemia. En el sector turismo, con singular énfasis en el caso peruano, donde ya no había regularidad en la presencia de turistas, y de presentarse estos, pues se activaban determinados servicios en el ámbito hotelero, de restaurantes, y cuando ya no habían grupos, pues estas actividades se prescindían. Antes, en el sector turismo, este tipo de contratos se utilizaban cuando, por razones de temporada, precisamente, que no se deben de confundir con los segundos, se sabía más o menos en qué meses venían al Perú, digamos, turistas de origen oriental, ¿no? Que requerían, por ejemplo, de guías en japonés, en chino mandarín, ¿no? En tailandés, que no tienen la misma frecuencia o el mismo influjo de guías en inglés, en francés, en alemán. Entonces, se les necesitaba única y exclusivamente cuando se recibían grupos con esa característica. La intermitencia se ha hecho extensiva a otras tareas, que todavía sé que mientras el turismo nuevamente vuelva a reposar, digamos, en sus dos pies y estar erguido plenamente y brioso, va a estar presente, por ejemplo, en el área de cocina, en el área de housekeeping, en fin, ¿no? O sea, lo que hacen es estar pendientes de la posibilidad de la realización de actividades, razón por la cual el contrato se activa. Y si no hay necesidad de prestación o las actividades menguan, el contrato se desactiva. Vuelvo a repetir, de pronto la jerga termina siendo sumamente ilustrativa y a este tipo de contratos que se les conoce como contratos prende y apaga, pues resulta válido entenderlos en los términos que estamos planteando, ¿no? O sea, se encienden, están activos, son útiles, son necesarios, en tanto la necesidad es subyacente, pero si la necesidad se disipa por la razón que sea, o esta mengua, o sea, disminuye, pues no hay necesidad de activar ese contrato, por lo cual la vinculación se apaga. En el ámbito de la temporada, más bien estamos, cuando hablamos de los contratos de temporada, estamos cercanos a los contratos del sector agrícola, del sector agroindustrial, donde las temporadas sí están definidas y son muy rígidas por razones de clima. Se sabe, por ejemplo, en qué épocas se cosecha el café en Chanchamayo, en qué época se cosecha el café en Jaén, en qué época se cosecha el café en Quillabamba. Muchas veces los mismos trabajadores son los que van a estas tres localidades donde no hay pues una chacra, ¿no? Hay inmensas extensiones de terreno cultivado para cosechar el café. Entonces tienen contratos que duran años, ¿eh? Y acá no hay necesidad de apagar ni de prender nada, porque el contrato mismo dice, ¿no? Por ejemplo, entre abril y junio de tal año se cosecha acá, entre julio y octubre de tal año se cosecha acá. Entonces ya se sabe
perfectamente que en esos periodos y dependiendo de cómo se desarrollan las cosechas, que en algunas realidades agrícolas son hasta de 2 veces por año, en otras son solo de 1 vez por año y se necesita bastante mano de obra, el concurso de ese personal va fluctuando. Entonces, son contratos que se prolongan en el tiempo y que automáticamente incluso tienen derecho a readmisión. Si diera la eventualidad de que algún trabajador no lo recontraten, sin justificación, se puede iniciar un proceso para que se disponga su readmisión, o sea, para que puedan volver a la actividad teniendo en cuenta esa contratación cíclica, ¿no? Esa periodificación cíclica de su vida. Vean ustedes que no son cosas muy simples, muy básicas, muy superficiales, al contrario, son cuestiones relativamente extensas, con sus propias características y de pronto algo complejas de entender, razón por la cual les invitábamos al inicio de esta lección a leer las fuentes legales que están ahí para que tengan una comprensión aún más clara, aún más rígida, aún más seria de la situación que venimos tratando. Muy bien, veamos ahora lo relativo a la relación del trabajador por medio de un tercero. Ha estado en relativa moda hace un tiempo la modificación que se ha dado a la temática relativa al outsourcing o la tercerización, sin que la razón medular de esta forma de triangulación de la relación de trabajo se haya perdido. La intermediación de trabajo y la tercerización están plenamente vigentes. Se pueden explicar algunos detalles, se han enfatizado, se han tratado de corregir o de modular. No es cierto que haya desaparecido la tercerización en nuestro país y lo que tampoco se esté de alguna manera desincentivando a su uso, pero digamos que algunos detalles que pudieron estar allí como excesos desde el punto de vista patronal han tratado de ser controlados a propósito de la nueva legislación. Pero no por eso la lógica de esta forma de triangulación de la relación de trabajo ha desaparecido, ¿no? Así que igual nosotros vamos a explicar los institutos bajo sus alcances naturales con el propósito de que ustedes entiendan de qué se trata. Muy bien. Sobre la intermediación, ¿qué nos dice el profesor Nava? Dice, se presenta cuando una empresa denominada usuaria contrata vía locación de servicios a un tercero o intermediario, empresa de servicios o cooperativa, para que este último le suministre, proporcione, provea, destaque o brinde personal a su centro de trabajo o de operaciones, teniendo como objeto exclusivo únicamente la prestación de servicios de intermediación laboral, servicios temporales, complementarios o de alta especialización, que se cumplan con los requisitos de la ley y estén registrados ante la autoridad administrativa de trabajo. Vamos a decir más, vamos a ver algunos elementos también más adelante, pero a ver, vamos entendiendo de qué se trata. De modo bastante gráfico y tal vez incómodo, ¿no? Porque la forma en la que se plantea lo que les voy a decir pudiese ser objeto de interpretación bajo otras características, pero da la casualidad que en la intermediación de trabajo, intermediación laboral, se puede entender que estamos ante un alquiler de personas. Una empresa contrata a otra para que a través de la segunda se cuente con mano de obra que no va a estar en la planilla de la primera, para que a todo costo y bajo responsabilidad de la segunda, el personal se someta a las reglas y a las condiciones de la primera y ambas obtengan un beneficio. La segunda, fruto del costeo adicional de las obligaciones laborales que se van a pagar, y la primera porque desaparecen los riesgos ocupacionales de su planilla. Es cierto que por mucho tiempo esta forma de entender este tipo de realización de actividades, es cierto que por mucho tiempo esta forma de desarrollar la vinculación patronal ha traído consigo elementos de orden variado, de orden coyuntural, ¿no? Es cierto de que este tipo de situaciones per se han motivado algunos excesos. La forma de controlar esto que ha encontrado el legislador hace ya algún tiempo tiene que ver con la limitación a la intermediación.
y se ha logrado a través de modificaciones a la legislación, de suerte tal que hoy la intermediación laboral, que comúnmente, que hasta políticamente se denominó como la contratación service en nuestro país, se ha reducido solo a 2 actividades. Y hoy por hoy, mediante service, se contrata únicamente empresas de limpieza y empresas de seguridad. Miren a lo que ha tenido que reducirse, ¿no? Para que esa suerte de visión practicista y dramática que tenía esto del alquiler de personas tuviese un encuadre jurídico diferente y que pudiese ser entendida desde un punto de vista operativo, dinámico y eventualmente ponderado desde su propia condición. Entonces, resulta pues interesante que solo el servicio de seguridad y vigilancia y el servicio de limpieza esté contemplado bajo esta lógica, ¿no? Siendo que los otros servicios que se pueden prestar en el ámbito ocupacional triangular están reservados para el outsourcing, para la tercerización, o lo que muchos autores le llaman el servicio extramuros. Ya explicaremos esos detalles, ¿no? Entonces, la característica de estos servicios, como está dicho acá por el profesor Nava, es el servicio temporal, es la temporalización de esos servicios. Y la circunstancia justificante es la alta especialización. Pero siendo que la legislación ha ido hacia atrás y ha retrocedido, y ha confinado estas actividades a la limpieza y a la seguridad, pues no encontramos dónde podría estar aquello de la alta especialización. Simple y llanamente estamos ante situaciones que obligan a la contratación de empresas dedicadas exclusivamente a una u otra actividad. O sea, vía intermediación laboral, no se puede contratar a una empresa que se dedica a otras cosas además de estas, sin tener que pensar que su core, o sea, la razón de ser de estas empresas están vinculadas exclusivamente, ya sea con limpieza o ya sea con seguridad. Ni siquiera pueden estar juntas ambas en su razón social. O sea, tienen que ser empresas exclusivamente dedicadas a un concepto o a otro. Razón que resulta fundamental para efectos de comprensión. Frente a esto, por favor, que exista de nuestra parte la visión más adecuada, más amplia y más crítica posible. Y bien, sigamos avanzando. Para el profesor Alfredo Villavicencio, en relación a la intermediación, dice, se proporciona a trabajadores cuya actividad va a ser dirigida y controlada por el empresario, que se hace cargo de ellos. Se trata de relaciones triangulares en las que una empresa celebra un contrato civil con otra para proporcionarle trabajadores vinculados a la primera, pero que prestarán sus servicios bajo la dirección y control de la segunda. Pues bueno, es lo mismo que les hemos explicado hace un rato, pero digamos bajo una ubicación distinta de los roles, ¿no? De cada quien. Razón por la cual, señoritas y señores estudiantes, no es válido confundirse. En la intermediación, la relación triangular pasa por una empresa usuaria y una empresa prestadora, ¿no es cierto? La empresa usuaria necesita del personal, busca a la empresa prestadora para que le suministre el personal. ¿Quién va a cubrir los gastos? La empresa usuaria. ¿Quién va a cubrir ese elemento costeado adicional? La empresa usuaria. ¿A quién le va a pagar? A la empresa prestadora. La empresa prestadora va a concurrir con su personal a cubrir esa diferencia y va a obtener una ganancia, además. Entonces, es importante que se entienda que acá hay negocio para todos, menos para los trabajadores que seguramente ganarán el mismo salario o un salario algo inferior o un salario cercano al elemento competitivo de mercado en una actividad tan puntual y de pronto tan especulativa como es la limpieza, y en otra mucho más especulativa y mucho más puntual, que es la seguridad de instalaciones, ¿no? De donde prestan servicios los cariñosamente llamados guachimanes. Entonces, miren de lo que estamos hablando, o sea, razones por las cuales pensar en un tratamiento absoluto y, digamos, totalmente justo de parte de nuestra legislación, de pronto es hablar de algo demasiado grande, ¿no? Para lo que eventualmente se recibe. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Qué nos dice el profesor Nava en relación a la intermediación? Dice, si nos acercamos al punto esencial
Para la determinación del supuesto, veremos que se trata sin lugar a dudas de la existencia de dos empleadores, uno formal y otro real, sin que exista una relación laboral entre el empleador real y el trabajador. Se rompe con la tradicional relación jurídica directa entre quien recibe un servicio subordinado y dependiente y a partir de la presencia de un tercer actor que se configura como empleador desde el punto de vista formal de unos trabajadores que son destacados a otra empresa para prestar servicios bajo las órdenes de esta última. Utiliza el profesor Nava un mecanismo distinto para hacernos saber de características similares que hemos señalado antes, ¿no? Tal vez lo destacable viene en la parte intermedia de su definición, cuando nos dice que se rompe con la tradicional relación jurídica directa, porque sin duda alguna, tanto en terciarización como en intermediación, estamos ante relaciones laborales indirectas. O sea, el empleador directo es una empresa que no da las órdenes. El empleador directo, o sea, aquel que tiene al personal en planilla, no es el que hace uso de las atribuciones inherentes a la condición de empleador. Quien va a dar las órdenes, quien va a someter al principio de dirección al trabajador o a los trabajadores es la empresa usuaria. Razón por la cual la figura del triángulo es la que grafica de mejor manera la situación de equidistancia entre los protagonistas de este tipo de contrato. Muy bien, algo más. ¿Qué dice el doctor Omar Toledo en relación a la intermediación? Dice, mediante la intermediación laboral, una empresa denominada usuaria contrata a otra de servicios, o sea, la empresa usuaria es de servicios, para que le suministre o proporcione personal, que si bien prestará sus servicios a favor de la compañía usuaria, no sostendrá nexo laboral con esta última y se mantendrá bajo la dirección y control de la empresa de servicios. Pues sí, la empresa de servicios, la empresa prestadora, no tiene la misma posición ni las mismas prerrogativas que la empresa prestadora, ¿no? Entonces, empresa prestadora y empresa usuaria cumplen roles diferentes, como ya hemos dicho, tan solo en el supuesto de la empresa que suministra el personal, la empresa que proporciona el personal, es donde el colectivo de trabajadores aparece para efectos de la vinculación formal, como nos decía la denominación anterior, ¿no? El empleador real y el empleador formal, ¿no es cierto? O sea, el empleador para efectos jurídicos y el empleador para efectos operativos. Para efectos jurídicos, pues aquel que tiene a la planilla considerada con el contenido de trabajadores. Y para efectos operativos, el que en realidad va a importar las órdenes, a quien en realidad le van a hacer caso los trabajadores, el empleador a quien tienen que respetar para efectos operativos, ¿no? Como se dan cuenta, hay una dimensión lógica en estas relaciones de trabajo que van más allá de las consideraciones estrictamente legales. Muy bien. Vamos a ver en un instante lo que sostiene el doctor Jorge Toyama. Solo un instante. Muy bien, el doctor Jorge Toyama dice lo siguiente: la intermediación laboral importa que el service solamente brinde personal a la empresa usuaria para que esta última lo dirija, pero que debe estar registrado en la planilla del service. O sea, la empresa que va a tener al personal en su planilla no solo cumple un rol nominal, de acuerdo con la visión del profesor Jorge Toyama. O sea, el service tiene a los trabajadores en planillas porque cumple patronalmente con ellos. Ante cualquier responsabilidad, ante cualquier dificultad, a quien se va a emplazar primero es a la empresa service, es a la empresa de intermediación. Eso que quede clarísimo, ¿no? O sea, dice, hay ese factor obligacional de suministro de personal respecto de la usuaria. La usuaria también va a tener responsabilidad. La legislación prevé, por supuesto, una responsabilidad solidaria entre la empresa usuaria y la empresa service.
todo eso está absolutamente medido, ¿no? A efectos de que este tipo de situaciones estén previstas en términos legales, ¿no? Estamos hablando de las hipótesis de responsabilidad. Dice luego, existe un simple destaque o cesión de mano de obra. Siguen siendo trabajadores de la empresa service, de la empresa de intermediación. No es de que vayan a ser fruto de este destaque trabajadores de la otra empresa, pero sí son objeto de dirección por parte de los ejecutivos de la empresa que paga, ¿no? De la empresa contratante, de esa que en las definiciones que hemos visto es la empresa usuaria, mediante el mecanismo de destaque o cesión de mano de obra, que están bajo la dirección y supervisión de la contratante. La contratante es la empresa usuaria, por si acaso, para que lo tengamos claro. En otras palabras, el service cubre un puesto de trabajo, una posición de la organización de la empresa usuaria. O sea, el service va a hacer esa suerte del alquiler de mano de obra. Tiene el personal, los tiene en sus planillas. ¿Qué es lo que requiere la empresa usuaria? La alocación de, digamos, supervisor, de nocturno, de área externa. Pues bueno, ese puesto va a ser cubierto desde la planilla de la empresa service, pero con las implicancias materiales y laborales que venimos explicando. Bien. Vamos a la tercerización. Sobre la tercerización, ¿qué nos dice el profesor Nava? Estamos ya en el otro supuesto. Ya hemos agotado toda la visión posible de la teoría y de la doctrina en relación a la intermediación. Vamos a ver qué nos dice la tercerización. La tercerización de servicios se presenta cuando un tercero se hace cargo de una parte integral del proceso productivo. Por eso decíamos que esto es extramuros. Hay una diferencia con la intermediación, ¿no? La intermediación es el alquiler de la persona, es el cubrimiento del puesto, como hemos visto, ¿no? Es el destaque del personal. Aquí es hacerse cargo de una parte integral del proceso productivo. O sea, no solo es la mano de obra, ya vamos a ver, asumiendo las tareas por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos, los cuales pueden ser técnicos, materiales, financieros, económicos, know-how. Debe contar con una estructura organizacional y su personal debe de estar bajo su dependencia o subordinación. Cabe agregar que pueden ser elementos coadyuvantes para la identificación de tales actividades, la pluralidad de clientes, el equipamiento propio y la forma de retribución de la obra o servicio que evidencien que no se trata de una simple provisión de personal. El propósito de la tercerización es desmarcarse de la intermediación. Es alejarse de la visión que se pueda tener de la intermediación. En la tercerización, como están viendo ustedes, no solo se trata del destaque de personal, sino de cubrir íntegramente, dice, el proceso productivo. Recuerdo uno de los primeros casos resueltos a nivel de jurisprudencia de intermediación en nuestro país y que tiene que ver con la fábrica de jeans Apache. La fábrica de jeans Apache siempre había tenido problemas con el tema de los cierres para los pantalones, de las cremalleras. Entonces, en algún momento vieron por conveniente, pues, que a fin de abaratar costos y de ser más competitivos con su producto, externalizaran la fabricación y colocación de los cierres en sus pantalones, en sus productos, a la empresa Rey, a la fábrica de cierres Rey, especialistas en la elaboración y colocación de cremalleras. Entonces, ¿qué hicieron? Pues externalizaron ese servicio. Uno de los requisitos implícitos de la tercerización es de que en tanto se decida externalizar un área, un departamento productivo de la empresa, nadie del personal que dependa directamente de la empresa puede dedicarse a esa actividad. En el ejemplo que digo, pues en la fábrica de jeans Apache, nadie ya tenía que ver con el rubro de cierres. Pues eso automáticamente pasó a un área productiva externa. Y los que en algún momento estuvieron vinculados a ese área tuvieron que reconvertirse ocupacionalmente y dedicarse a otras cosas. Narra la casuística que la gran mayoría se pasó al área de botones, de botonería, de los jeans. Y que así se mantuvo por un buen tiempo. Entonces, a diferencia de la intermediación, donde eventualmente puede haber vecindad y complementariedad con actividades que son del core, o sea, que forman parte de la actividad natural
de la empresa. En el caso de la tercerización, absolutamente existe esta vecindad. Todo se va hacia afuera, extramuros. Así físicamente no ocurra. Así la otra empresa, o sea, la empresa de terciarización o la empresa terciarizadora, como se le dice en algún momento en esta literatura, funcionase dentro del local de la empresa usuaria, ¿no? Así pasase eso, ¿no? Se verifica de que efectivamente la otra empresa ha asumido todos los riesgos operativos de su actividad. Con sus propios recursos, dice que estos pueden ser financieros, técnicos, de conocimiento, de estructura organizacional. Miren cuán amplia es la tercerización y a dónde puede llegar, que incluso la gerencia de las empresas puede ser materia de tercerización. Y eso se los digo por experiencia, porque a través del estudio de abogados que yo tuve mucho tiempo en el interior del país, esta empresa llegó en algún momento a hacerse cargo de la gerencia de otra empresa, una empresa muy grande, que por X problemas que tuvo en su momento, tuvo que confiar más allá de las tareas legales en un grupo de abogados para tomar decisiones en su negocio. Y lo hicimos desde nuestra empresa de estudio de abogados, que también dentro de su constitución, en uno de sus objetivos, estaba la tercerización de servicios de gerencia. Por eso es que fue compatible y se pudo desarrollar. O sea, es perfectamente posible. Pero eso quiere decir que la gerencia pues, no tenía ningún nivel de injerencia de quienes se desarrollaban directamente para la empresa, funcionalmente para la empresa. La gerencia era digamos, una falange totalmente ajena al resto del personal y de ejecutivos de la empresa. Así de interesante y de potente puede ser la tercerización o outsourcing, ¿no? Outsourcing es un mecanismo bastante difundido en Europa y en los Estados Unidos, del cual se echa mano mucho precisamente para superar algunas dificultades productivas en los negocios. Vamos a ver algo más del profesor Nave en relación a la tercerización. A dicho proceso de externalización de servicios laborales se le conoce también como tercerización, outsourcing, subcontratación de la producción de bienes o prestación de servicios, descentralización productiva, contratas y subcontratas de obras y servicios, externalizaciones de servicios, contratos de operación y mantenimiento, flexibilización productiva. Y hay más denominaciones que se le puede dar al tema de la tercerización. Lo que tiene que quedar claro, sea cual fuese la denominación que le demos, es de que estamos ante un procedimiento, ante un mecanismo triangular de las relaciones de trabajo, donde la actividad se va de la empresa. Lo estamos diciendo en términos simples. La actividad se encarga íntegra y automáticamente a otra empresa. No es que solo estamos suministrándonos de personas que se hagan cargo de eso, sino todo el riesgo que significa el desarrollo de actividades inherentes a esa área se van del core de la empresa. ¿Qué más nos dice el profesor Nava en relación a este tema? En la tercerización de servicios se contrata a una empresa para que brinde su servicio integral con su propio personal, su equipo, su organización administrativa y autonomía técnica y económica. Siempre se realiza en el interior de la empresa y puede realizarse con desplazamiento de personal. Pues nosotros decimos que también puede hacerse extramuros, puede hacerse fuera, puede contratarse más allá de los límites o los perímetros del local de la empresa. O sea, no necesariamente tiene que hacerse al interior. Es lo ideal, es lo que suele pasar, pero también funciona cuando es extramuros. Pasa en el área legal, pasa en la contabilidad, pasa en logística, pasa en algunos procesos administrativos, pasa en informática, pasa en áreas de control, o sea, pasa en muchos espacios y reparticiones de la actividad productiva y realmente en cualquiera es perfectamente posible el diseño que se le dé. Y la ley no pone límites a eso, la ley no dice tiene que ser intramuros, tiene que ser extramuros. La doctrina puede tener esas apreciaciones, ¿no? El punto de vista teórico de los autores, pero la ley no pone esos reparos. Dice, son terciarización de servicios. Miren ustedes qué tipo de contratos puede haber. Los contratos de gerencia, como los que les mencionaba hace un rato, conforme al artículo 193 de la Ley General de Sociedades. Una empresa puede ser gerente de otra empresa, perfectamente, acabo de decírselo. Los contratos de obra. ¿Mm?
uno es dueño de un terreno y necesita que una empresa constructora pues levante un edificio ahí, contrata a la constructora para que lo haga. No, no, porque yo soy dueño del negocio, pues yo mismo tengo que suministrarme de obreros, comprar mezclas, abrir zanjas, levantar columnas, ¿no? Que lo haga la empresa que sabe, ¿no? Y es perfectamente posible. Los procesos de tercerización externa, y no quedan solo internos, están viendo, los procesos de tercerización externa también son tercerización, también son outsourcing, por mandato de la ley. Los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo de una empresa y los servicios prestados por empresas contratistas o subcontratistas, siempre que asuman las tareas contratadas por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales y cuyos trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Más claro ni el agua, ¿no? Cualquier proceso que tenga por objeto que un tercero se haga cargo va a estar dentro de los parámetros, dentro del ámbito del outsourcing. Se puede llevar hacia afuera perfectamente esa actividad, ¿no? Con tal de que se haga con sus propios recursos financieros, técnicos, materiales y que los trabajadores estén subordinados a la empresa de tercerización, a la empresa tercerizadora, no a la empresa usuaria. Puede ser intramuros, puede ser extramuros. Todo eso en relación a la tercerización. Y ahora vamos a hacer una explicación muy rápida y final respecto a las modalidades formativas laborales, ya siendo las 2 de la tarde con 43 minutos, acercándonos raudamente a la finalización de nuestra lección de hoy, para que pasemos al estadio de preguntas, y luego, por supuesto, a la realización de nuestro control de lectura, que como ya es habitual, se desarrolla en los últimos minutos de nuestra clase. Tenemos prácticamente 30 minutos, quizás un poco más, para esos fines, razón por la cual vamos a acelerar un poquito el desarrollo. ¿Qué son las modalidades formativas laborales? Lo explicamos muy rápidamente. Es lo que la doctrina especializada llama las formas deslaborizadas de actividades ocupacionales. Pasa que aquí, pese a tener elementos condicionantes que, ojos vista, pudiesen vincular a prestadores de servicios con empleadores, ¿no? Como los tenemos en una dimensión, digamos, excluida por la propia norma, ¿no? No es posible afirmar vínculos de trabajo, sino situaciones excepcionales, prácticamente configuradas en un escenario anterior a la relación de trabajo. Razón por la cual la doctrina ha tenido a bien de calificarlas como formas deslaborizadas de prestación de servicios. Estas modalidades formativas están agrupadas en una sola norma. Antes estaban medio dispersas, recibían tratamiento diferencial. Ahora, tanto para el sector público como para el sector privado, ya están más o menos integradas bajo una sola nomenclatura y bajo un solo tratamiento. Tenemos entonces modalidades formativas del aprendizaje, modalidades formativas de la práctica profesional y modalidades formativas de la actualización para la reinserción laboral. Cada cual con entornos, con alcances totalmente diferenciales, ¿no? Porque este tipo de situaciones tienen que entenderse bajo esa lógica. Muy bien, vamos a ver lo relativo dentro de las modalidades formativas a aquellas que vinculan al aprendizaje. De acuerdo con la ley, pueden ser con predominio en la empresa y las otras con predominio en el centro de formación profesional, destacando nítidamente las prácticas preprofesionales y diferenciándose de las prácticas profesionales que tienen un tratamiento jurídico distinto. Ustedes, por ejemplo, al egresar de la universidad y como requisito para poder obtener su bachillerato, van a tener que desarrollar prácticas preprofesionales dentro del tratamiento que aquí corresponde al sufijo B1, que es parte de la capite B de lo que vamos a estudiar. Cuando es con predominio en la empresa, existe como modalidad formativa el aprendizaje que se desarrolla en el local de entidades, ¿no? En el local de empresas privadas o en el local de entidades públicas, a las cuales el practicante se hace presente y por determinado tiempo recibe cierta información y formación basada en lo experimental.
Lo mismo ocurre cuando hay un predominio en el centro de formación profesional, que es lo que ocurre con ustedes, ¿no? El predominio de la práctica o de la consecución de la experiencia práctica se obtiene en el centro de estudios, no tanto en la empresa o no tanto en la institución a la cual van por algunas horas, o como se viene haciendo en los últimos años bajo la lógica de la prestación remota, ¿no? Como una suerte de contribución o adquisición de experiencia mediante el contacto con determinadas herramientas. Digamos que en el ámbito del derecho la situación no es más complicada, pero en otras áreas del saber humano seguramente este tipo de situaciones se han imbricado mucho. ¿Mm? Pero son las dos formas que existen, ¿no? Dependiendo del tipo de formación que se recibe, sobre todo si hablamos de formación universitaria, estamos dentro de la lógica del predominio en el centro de formación profesional bajo la lógica de prácticas preprofesionales, o sea, anteriores a la consecución de un título profesional. En el caso de las prácticas profesionales, vemos que los supuestos son de la capacitación laboral juvenil y de la pasantía en la empresa y de la pasantía de docentes y catedráticos. La formación laboral juvenil es aquella que sustituye el conocimiento que pudiese ser adquirido en las aulas bajo la formación tradicional, sobre todo en institutos, ¿no? O en CENECAPES, en CEOGNES o en centros ocupacionales, en los cuales el propósito es la adquisición de conocimientos prácticos, como reitero, que sustituyen a los conocimientos teóricos formales, regulares, escolásticos, que importan la concurrencia de estudiantes a salones de clase o la reunión de estos y sus profesores a fin de recibir la transmisión de conocimientos teóricos. Esa es la diferencia, digamos, cardinal con la formación que se recibe en universidades o en otro tipo de entidades donde se le da mayor preponderancia a la transmisión de conocimientos teóricos a través de sesiones de clase. Y en estos últimos, dentro del numeral 2 que estamos estudiando, lo que tenemos es más bien el acercamiento al conocimiento a través de sesiones que importan de alguna manera la preponderancia, la transmisión práctica de la información. Es por eso que dentro de esta lógica destaca nítidamente la pasantía, que no es otra cosa que la experiencia en una sede diferente, muchas veces en lugares geográficos diferentes a aquellos donde se desenvuelve esa formación práctica, que puede ser pasantía en empresas, como lo tenemos visto ahí, cuando hay convenios con empresas que admiten pasantes, ya sean estos estudiantes o incluso docentes y catedráticos, cuando las pasantías tienen que ver con, por ejemplo, universidades y con entidades con las que se tiene convenios, incluso de nivel internacional. Entonces, veamos que el espectro y el entorno de las modalidades formativas ya no tiene un encuadre y digamos, una vocación o una fijación exclusivamente juvenil. Hoy esa fijación, ese encuadre, esa visión, ya no tiene limitaciones ni de tiempo, o sea, de edad, ni tampoco de espacio, ¿no? O sea, de lugar. Veamos entonces lo que se nos plantea en el numeral 3 de esta presentación, que es la actualización para la reinserción laboral, dentro de la lógica que venimos explicando, porque esta modalidad formativa está pensada casi exclusivamente en adultos, en personas que ya se han desempeñado incluso ocupacionalmente, en personas que ya han tenido experiencia laboral de alguna naturaleza y que habiéndola perdido, requieren de una experiencia complementaria o de un backup de conocimientos adicionales para poderse dedicar a otra cosa, a una cosa totalmente diferente, a una cosa distinta de aquella a la que se han venido ocupando en la actualidad. Tan es así que el tratamiento de este tema, pues, requiere de una reinserción, ¿no? Si en algún momento se ubicaron en determinada tarea, pues ahora tendrán que ubicarse en una diferente, pues sobre la lógica de esa información complementaria, adicional, adyacente, que recibirían, ¿no? Mediante estos mecanismos que pueden ser mediante empresas en actividad o mediante programas que desarrolla el gobierno, particularmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el caso de nuestro país. Muy bien.